Muy buenas tardes, señores estudiantes. Mi nombre es Maribel Plaza Ortega. Soy la licenciada encargada en el área de Historia. Es un grato honor para mí trabajar con ustedes en esta asignatura. Y esperando que si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda, me pueden escribir o me pueden llamar y que yo estaría ahí para ayudarlos lo que es referente a la materia, ¿no? Ustedes saben que por motivo de la pandemia no nos podemos ver presencial, entonces por eso hacemos la presentación virtual. Pero ya llegará el momento en que nos conozcamos personalmente, ¿sí? Sin nada más que decirles, pues vamos a pasar a la primera clase, que vamos a hablar sobre la historiografía. Yo les voy a hacer un breve resumen sobre este tema. El término historiografía hace referencia a la actividad humana de preservar la historia en un escrito. En todo se detallará todos los sucesos que rodearon a un hecho importante para el desarrollo de la civilización actual. Se trata de un campo centrado plenamente en la historia registrada por este medio, el cual ha sido centro de polémicas y debates entre intelectuales, debido a que aún no se determina si es un arte o es una ciencia. ¿Qué es historiografía? Se refiere a la disciplina asociada con la historia y a la teoría de la historia, que consiste en la práctica de la teoría literaria y humanística, la cual se basa en el estudio de los hechos históricos como objetos comprensibles. La historiografía es la ciencia que se dedica a estudiar y analizar cómo se ha dado el registro de los acontecimientos históricos del hombre a lo largo del tiempo. Se entiende como la ciencia que hace historia sobre cómo el ser humano ha evolucionado a lo largo del tiempo, especialmente si se tiene en cuenta que los métodos, formas, objetos de estudio e intereses han variado en cada época y espacio. Originalmente, esta palabra proviene del historiógrafo, cuyo significado recae en el que se describe o escribe la historia. Entonces, el concepto de historiografía apunta hacia el arte de escribir la historia y la ciencia de estudiarla. Origen de la historiografía. Surge casi exactamente cuando la historia lo hace, ya que esta última es muy cercana a la aparición de la escritura. Aún así, el interés del ser humano por estudiar su pasado no llegaría hasta después, cuando se descubriese la belleza de la evolución. Las antiguas civilizaciones de Roma, Grecia y Egipto eran las que más se preocupan por detallar todos los sucesos que rodeaban a sus reinos. El origen se remonta a la antigua Grecia, específicamente en Jonia, hacia finales del siglo XVI, antes de Cristo, en el contexto de la aparición de la filosofía y la tendencia hacia el pensamiento racional, que predominaba para la época. Es por ello que los pensadores griegos comienzan a ver el mundo desde el punto de vista racional y lógico, dejando atrás las explicaciones místicas para explicar las cosas y apelaban más a la razón. Esta disciplina estudia y expone, de acuerdo con ciertos principios y métodos, los eventos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde su origen hasta el momento presente, con un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio,
análisis e interpretación de la historia con el estudio bibliográfico y crítico sobre los textos escritos sobre los autores que se han ocupado de estos asuntos. Evolución de la historiografía. De principio, la historiografía clásica se expresa como la obtención de datos verídicos sobre hechos históricos, pero que además necesitan ser interpretados y contextualizados. Este tratamiento de la información dependía de la ideología y en la antigua Grecia se extendió por primera vez que la historiografía, por ejemplo, tuvo como gran expositor al historiador político, quien además fue el primero que escribió sobre historia universal. A escribir sobre la creación del Imperio Romano, fue quien creó los grandes ciclos históricos, y para él la historia debía tener utilidad práctica de la cual se extrajeran lecciones para el futuro. Durante esta época y hasta el Renacimiento, los conceptos son básicamente los mismos y el historiador Jean Bodin, en 1529 hasta 1596, añade la idea que la historia depende de la voluntad humana. Otro aspecto importante durante este periodo fue que la historia pasó a ser simples crónicas de lo que acontecía o algo más explicativo, con la aparición de la ilustración para tal fin, con lo que se da inicio a la historiografía contemporánea, ¿no? Sin embargo, es valioso decir que las corrientes historiográficas son orientaciones para iniciar el estudio de la historia como ciencia. Si bien en el siglo V a.C., Heródoto se refirió a la historia como acto humano de narrar hechos del pasado. Fue solo hasta finales del siglo XXVIII, cuando los filósofos de la época aceptaron que la historia podría estudiarse como cualquier otra ciencia a través de un método. El positivismo afirmaba que para abordar la historia era necesario buscar el dato real, preciso y cierto, y por esto insistía en encontrar fuentes de primera mano. Característica de la historiografía. Entre las principales características destacan las siguientes. 1. Es un discurso que se presenta como una narrativa o narrativa escrita. 2. Es una disciplina intelectual desarrollada por especialistas, tiene su propio método. 3. Es producido por sujetos particulares determinados por sus circunstancias personales, familiares y sociales. 6. Siempre tiene una carga ideológica asociada. Y 7. No es objetivo. Es así que el proceso de recuperar la propia historia es necesario para la formación de esa conciencia del pasado, de la conciencia histórica, el fundamento de la conciencia de identidad. Por consiguiente, la enseñanza de la historia es importante, ya que su objetivo es abordar la didáctica de esta asignatura en las épocas educativas, obligatorias como algo más que un conocimiento académico sin valor social. Ejemplo de la historiografía. En el análisis de traslado se presentan los siguientes ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos de historiografía. Historiografía
eclesiástica. Esta historiografía se refiere a la religión que se desarrolló durante el medioevo en Europa, lo cual originó un estudio propio en esta disciplina en su forma de relatarse y transmitir la historia, que se generó en la época. Su precursor fue el obispo Eusebio, quien es considerado como el padre de la historia eclesiástica. La historiografía medieval se valía del discurso narrativo y su objetivo primordial era transmitir la información posible que pudiese ser recolectada para futuras generaciones, entre las que se destacaban la guerra o biografías. Tenemos también otro ejemplo que es historiografía contemporánea. Esta se dio a inicios del siglo XXI. Al practicar métodos científicos a la recopilación de hechos históricos. Es a partir de entonces, en el escenario de diversos movimientos ideológicos como la Revolución Francesa, cuando la historia comienza a ser impartida en las escuelas como materia de intereses académicos. Señores estudiantes, este ha sido un breve resumen sobre la historiografía. Como ustedes ven, en la plataforma ustedes ya tienen unas preguntas. Son 4 preguntas donde ustedes van a ver el video, a escucharlo, y en base al video ustedes van a responder estas 4 preguntas. O sea, en base a lo que ustedes escuchan en el video y se basan para responder las preguntas, ¿sí? Esa es la tarea que yo les voy a dejar por ahorita. Ha sido un gusto hacer este video para ustedes, esperando que se encuentren todos muy bien, y yo les deseo mucha suerte. Nos veremos en la próxima clase. Que pasen muy bien. Bendiciones.